Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan. Nuevamente con ustedes compartiendo esta maravillosa lección de este trimestre del nuevo año. Lleva como título El amor de Dios y su justicia. Y estamos por la lección número 3. El año avanza. Vamos por una tercera semana. Y esta lección, para agradar a Dios, es el título de la lección que estamos estudiando esta semana, para agradar a Dios, ¿verdad? Y el versículo para memorizar dice: el Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, te pacificará con su amor, se regocijará sobre ti con cantar. Sofonías 3:17. Imagínate la siguiente situación. En el Día del Padre, un niño de 5 años se acerca a su progenitor con un regalo mal envuelto y se lo entrega emocionado. El padre le dice: hijo, no me importa tu regalo. Al fin y al cabo, no hay nada que puedas darme que me satisfaga. Cualquier cosa que me des, la puedo conseguir yo mismo. La he comprado con mi dinero o está hecha con materiales que yo he pagado. Así que guárdate tu regalo. No lo necesito ni lo quiero, pero aún así te amo. ¿Qué te parece la reacción imaginaria de ese padre? Viene a mi mente palabras como sin corazón, frío e insensible. ¿Es así como Dios nos responde? ¿Podemos agradar a Dios? Aunque sea difícil de imaginar, incluso nosotros, seres caídos, corrompidos por el pecado y propensos al mal, podemos agradar a Dios. En otras palabras, Dios no nos considera a nosotros ni los dones que le traemos con la actitud de ese Padre. Al contrario, podemos agradar a Dios, pero solo por medio de Cristo. Gloria a nuestro Dios, ¿verdad? ¿Qué clase de Padre tenemos tú y yo, mi querido? Que nos ama a pesar de todas las cosas. Él está dispuesto a continuar amándonos. ¿Cuán fácil o difícil es agradar a Dios? Es una pregunta que nos hacemos posiblemente a diario. ¿Qué yo tengo que hacer para que yo sea aceptado ante Dios? ¿Cómo debo comportarme? ¿Qué cosas? Y todo esto, y queridos, en esta semana, para agradar a Dios, vamos a ver si podemos entenderlo. Pablo nos invita a serles agradable en 2 Corintios 5:9. Dios se agrada del que le teme y hace justicia, allí en Hechos 10:35. Y los perfectos de camino les son agradables en Proverbios 11:20. Para saber cómo agradar a Dios, necesitamos conocer el valor que tenemos para Él y qué le hace sentir alegría, placer, regocijo. Y esta semana vamos a estar estudiando varios puntos para poder entender mejor nuestro valor a los ojos de Dios. ¿Cuán valiosos somos para Dios? La complacencia de Dios. ¿Puede Dios regocijarse? ¿Cómo complacer a Dios? ¿Agradar a Dios? ¿Cómo podemos agradar a Dios? ¿Cuánta fe se necesita para agradar a Dios? Y esta semana estamos estudiando cada uno de estos puntos y vamos a comenzar con nuestro valor a los ojos de Dios. Veamos cuán valiosos somos para Dios. Y fíjense, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y había revivido, se había perdido y ha sido hallado. Allí en Lucas nos dice 15:32. En Lucas 15 no solo encontramos esta historia o esta parábola, también encontramos en Lucas 15 encontramos a Dios buscando a sus hijos descarriados, es decir, nosotros, tú y yo, mi querido amigo, descarriado y Jesús buscándolo. En la palabra de la oveja perdida, el pastor lleno de gozo invita a sus amigos: gozaos conmigo, en Lucas 15:4-6. En la parábola de la dracma perdida, la mujer invita a sus amigas: gozaos conmigo, Lucas 15:8-9. Y en cada uno de estos dos, alguien estaba perdido, una oveja perdida, una dracma perdida, pero qué regocijo al encontrarse. Y en la parábola del hijo pródigo, el padre explica: era necesario hacer fiesta
y regocijarnos en Lucas 15:32. Y yo te pregunto, mi querido, ¿será que es necesario hacer fiesta, regocijarnos cuando uno de nosotros venimos al arrepentimiento, nos apartamos del pecado? Desde nuestro punto de vista, el Hijo era totalmente indigno de ser festejado. En Lucas 15:30, mi querido, tú y yo posiblemente, cuando miramos las acciones de las personas que están a nuestro alrededor y las fallas, posiblemente decimos, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esa persona le dieran una participación? ¿Cómo es posible que esa persona esté predicando? ¿Cómo es posible que esa persona esté hablando de la palabra de Dios? Pero déjeme decirte, Jesús lo encontró bonito, lo encontró bello. Fue algo que agradó a sus ojos. Totalmente indigno de ser festejado, pero para Dios no lo es. Pero el Hijo soy yo, pecador indigno. ¿Qué ha visto Dios de valor en mí? ¿Qué ha visto de valor Dios en ti? Mis queridos, es que nos ama tanto. Para Él somos lo suficientemente valiosos como para hacer fiestas. Gloria a Dios. Su alegría es vernos volver a Él. Nuestro pasado, mi querido, tu pasado no le importa. Ni siquiera espera a que lleguemos hasta Él. O sea que cuando estamos perdidos a mitad de camino tratando de hacer el cambio, Él viene corriendo al rescate. Corre a darnos la bienvenida a casa, a traerte de vuelta al hogar. Gloria a Dios. La complacencia de Dios. Veamos, ¿puede Dios regocijarse? Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Allí nos dice en Sofonías 3:17, si tú tienes dudas de cómo se comporta Dios hacia ti, lee este texto fabuloso, maravilloso. Jehová está en medio de ti, Él salvará, se gozará con alegría, callará de amor y se regocijará. Si alguna vez has pensado en Dios como un Padre severo, siempre enojado por tu mal comportamiento, Sofonías 3:17 te hará cambiar de tu perspectiva de Dios. En este texto se encuentran casi todas las formas en las que se puede decir en hebreo, estoy contento. Dios siente un gozo inmenso cuando permitimos que nos salve, cuando dejamos que habite con nosotros en medio de ti o de mí. Nos llama Jefsiba, mi delicia, en Isaías 62:4. Se regocija con nosotros como lo hace un esposo con su esposa porque nos ama. En Efesios 5:25-27 y versos 31-32, es un amor maravilloso. Cuando somos reconciliados con Dios, entramos en una relación de amor con Él y tenemos asegurada su presencia con nosotros. Con complacer a Dios continuamos allá, porque Jehová se complace en su pueblo. Hermosea a los humildes con la salvación. Salmos 149:4. Veamos cómo complacer a Dios. Es posible que Dios se complazca en insignificantes seres humanos, teniendo todo un séquito de seres inmaculados que le adoran. ¿Qué hay en nosotros que le pueda dar gozo? El amor que Dios nos tiene hace que seamos de gran estima ante Él. En Isaías 43:4, pero hay cosas en nosotros que le complacen y otras que le desagradan. Veamos. A Él le desagradan el sacrificio de los impíos, el camino del impío. Pero le complace la oración de los rectos, el que sigue justicia, el dador de alegría. El hecho de que Dios ama a los justos en Salmo 146:8 no implica que odia a los impíos, pero no puede agradarse en ellos como se agrada de los justos. Dios se deleita en aquellos que responden a su amor. Y mi querido, tú y yo, si respondemos al amor de Dios, es más lo que Él nos ama. ¿Cómo agradar a Dios? ¿Cómo podemos agradar a Dios? Vosotros también,
como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En 1 de Pedro 2:5, Dios siempre da el primer paso, ofreciéndonos su amor y su salvación en Romanos 5:8. Y a partir de ahí nos deja libres para elegir si respondemos a su amor. Mis queridos, tenemos la decisión de si queremos o no a Jesús. Si verdaderamente lo amamos, si verdaderamente nos hemos rendido a Él. En caso afirmativo, podemos responder con unas simples gracias. No vemos en el cielo, o podemos buscar la forma de agradar mejor a quien tanto nos ha amado. Nuestra respuesta solo podrá ser agradable a Dios cuando sea motivada por medio de Jesucristo. En 1 de Pedro 2:5. Es la obra de Jesús y su intercesión lo que hace nuestras acciones agradables a Dios. Solo por su mediación podemos ser considerados dignos al ser transformados a su semejanza. En 2 de Corintios 3:18 y 1 de Juan 3:2. ¿Cuánta fe se necesita para agradar a Dios? Miren, el texto es muy claro allí en Hebreos 11:6, nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo puedes agradar a Dios? Un ingrediente básico para agradar a Dios es la fe, nos dice en Hebreos 11:6. Pero podemos preguntarnos, ¿tengo suficiente fe como para agradar a Dios? Y Jesús habló de la fe del tamaño de un grano de mostaza. ¿Cuánta fe es eso? Un grano de mostaza. No sé si ustedes han visto un grano de mostaza, pero es como un punto. Eso es todo lo que es el grano de mostaza. Se nos cuenta que en cierta ocasión un padre llevó a su hijo a los discípulos de Jesús para que los sanasen. Ellos no pudieron. Así que cuando Jesús llegó, el padre le pidió que realizase el milagro en Marcos 9:14-18. Desanimado, la petición del padre incluyó la frase: si puedes hacer algo, en Marcos 9:22. A lo que Jesús replicó: si puedes creer. Al que cree, todo le es posible, en Marcos 9:23. Y el padre le ofreció la poca fe que tenía. Si puedes hacer algo con esto, hazlo, por favor. Mis queridos, ¿qué fe había allí? Era pequeña, era más pequeña que el grano de mostaza. Había perdido todas las esperanzas allí en Marcos 9:24. Una pizca de fe fue suficiente y Jesús acepta aún la fe más pequeña. Así que, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ten fe. Ten fe para que puedas agradar a Dios. Aunque sea una pizca, es todo lo que está pidiendo. Queridos, Palabras de vida del Gran Maestro, página 267, escrito por el Linaje de White. Para gloria del Maestro, ambicionad cultivar todas las gracias del carácter. Debéis agradar a Dios en todos los aspectos de la formación de vuestro carácter. Podéis hacerlo, pues Enoc agradó al Señor aunque vivía en una época degenerada. Y en nuestros días también hay Enocs. Hoy día, mi querido, hay personas que agradan a Dios en toda la forma de su carácter. ¿Cuál es tu ética? ¿Qué es lo que tú estás usando para demostrar que Cristo vive en tu vida? Palabras de vida del Gran Maestro, la página 107. Jesús nos concede el privilegio de llamar al Dios infinito nuestro Padre. Este nombre pronunciado cuando le hablamos a Él y cuando hablamos de Él es una señal de nuestro amor y confianza hacia Él y una prenda de la forma en que Él nos considera y se relaciona con nosotros. Pronunciado cuando pedimos un favor, una bendición, es una música en nuestros oídos. El Señor se chasquea cuando su pueblo se tiene en estima demasiado baja. Desea que su heredad escoja su estima según el valor que Él le ha atribuido. Dios la quería
De lo contrario, no hubiera mandado a su hijo a una empresa tan costosa para redimirla. Tiene empleo para ella y le agrada cuando le dirige las más elevadas demandas a fin de glorificar su nombre. Puede esperar grandes cosas si tienes fe en sus promesas. Pero orar en nombre de Cristo significa mucho. Significa que hemos de aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras. La promesa del Salvador se nos da bajo cierta condición. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Él salva a los hombres no en el pecado, sino del pecado, y los que le aman mostrarán su amor obedeciéndole. Toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón, y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos, estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. La voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirle, y cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a sernos odioso, nos dice el deseado de toda la gente, página 637. Mis queridos, ¿qué hacer para agradar a Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios. Te insto, aunque sea una poca de fe, para que agrades a Dios y que puedas obedecer sus mandamientos, porque si le amas, tú lo haces de corazón. Oramos. Amante Padre, que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias por tu inmenso amor. Te damos gracias porque dedicas tu tiempo para salvarme a mí, para salvarme a mi oyente, para darnos una oportunidad de acercarnos a ti aún sin merecernos. El amor de Dios y su justicia es demasiado grande y te damos gracias por ello. Así que pedimos que vengas a nuestras vidas, perdones nuestros pecados y nos ayude a poder agradarte. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Mis queridos, como siempre, hemos llegado aquí a la pantalla donde busquemos en las siguientes plataformas. Pueden encontrarme en YouTube poniendo mi nombre, Joseph Class, eso es C-L-A-S-S. Allí en YouTube puedes verla si la quieres ver visual, la lección. De igual forma, si quieres escucharla solamente, puedes ir a Spotify, Podcast, iHeartRadio, y puedes ponerle en su buscador lección de escuela sabática, comentario, y también puedes suscribirte a estas diferentes plataformas. Así es que, mis queridos, Dios ha sido bueno. Le doy gracias a ustedes por continuar compartiendo esta lección con otros. Queremos llevar la palabra de Dios a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y te pedimos que lo puedas hacer para la gloria y honra de nuestro Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde.